Olga López va a presentar el tema Los retos de los líderes de la quinta revelación. La cosecha es abundante y los trabajadores pocos. Olga López vive en Vilanova y la Geltrú, una pequeña ciudad costera cercana a Barcelona, España. Está casada y tiene 2 hijas en la veintena. Lleva leyendo el libro desde 1995 y desde 2004 está muy implicada en el desarrollo de la comunidad Durantia, donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad. Actualmente es la directora de la rama en español de la Escuela del Libro Durantia en Internet, UBIS por sus siglas en español. También ha escrito 5 novelas inspiradas en el libro. Muchas gracias, Olga, por tu siempre excelente disposición para servir. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jenny. Muy bien, pues ante todo, buenas tardes. Aquí, bueno, ya es noche cerrada en España. Es un gran placer y un honor para mí estar participando en esta Durantiatón con este tema que la verdad es que siempre me ha interesado mucho desde que pertenezco a la comunidad Durantia, por así decir, el tema del liderazgo combinado justamente con la espiritualidad. Así que cuando recibí la invitación, enseguida pues me hizo mucha ilusión preparar esta presentación y compartir un poco cuál ha sido bueno, mi experiencia con mi implicación en la comunidad Urantia y las reflexiones bueno, que he tenido a lo largo de todo este tiempo relacionado con este tema. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos allá. El libro Durantia ha redefinido muchos términos, o al menos nos ha hecho reflexionar sobre el significado de muchos términos que antes tenían un significado distinto para nosotros. Nos ha hecho pensar o reflexionar sobre términos como religión, como personalidad, y también nos hace reflexionar sobre las palabras líder y liderazgo. Son una de las palabras que realmente tenemos que repensar porque hasta ahora teníamos una idea distinta de lo que significaba líder y liderazgo. Antes del libro Durantia, por lo menos en mi caso, al leer o usar esas palabras pensábamos en figuras autoritarias y carismáticas. La historia de las religiones y de las civilizaciones en general está llena de ejemplos de este tipo de líderes que por regla general crecen a costa de anular al resto del grupo. Los podríamos comparar con torres muy altas que empequeñecen todo el paisaje que les rodea. Creen que el grupo es él, que el líder se identifica totalmente con el grupo, como en el caso, por ejemplo, del rey francés Luis XIV, cuando decía que el Estado soy yo, porque era un rey absolutista. Este tipo de líderes hace todo lo posible porque nadie sobresalga más que ellos. No llevan bien las críticas, que toman siempre como ataques personales, y en lugar de escuchar y tomar el pensamiento del grupo, genera pensamientos que el resto ha de repetir sin cuestionarlos. Sí que es cierto que en este modelo de liderazgo se afirma la importancia del grupo, pero siempre va con la idea asociada de que el líder es capaz de canalizar el valor del grupo. Quien critica al líder menosprecia a la comunidad que dirige, lo que hace que los críticos, los que son críticos con el líder, sufran castigo, sean expulsados o ambas cosas. Hemos podido ver, por ejemplo, esta deriva en el cristianismo. Las primeras comunidades de cristianos poco tenían que ver con la jerarquía rígida y en forma piramidal en la que se organizó la Iglesia en los siglos posteriores, fundamentalmente a partir de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano en tiempos del emperador Justiniano. Después de ver en las enseñanzas del libro Durantia la importancia que se le da al servicio en nuestra carrera ascendente y el ejemplo de antiguos líderes de revelaciones anteriores, está claro
que hay que comprender de qué trata el liderazgo desde otro punto de vista. Si bien es cierto que los dos tipos de líderes han coexistido en la historia, por ejemplo, en la Iglesia cristiana tenemos ejemplos maravillosos de otro tipo de líderes, no líderes autoritarios como son Francisco de Asís, Teresa de Jesús o, por ejemplo, Martin Luther King, por no ceñirnos exclusivamente a católicos. También lo es que el mundo necesita más que nunca que predomine otra clase de líderes. Y vamos a ver ahora cuáles son sus características. El tipo de líder que la comunidad durantia necesita es el que se llama el líder servidor. Se necesitan líderes que se pongan al servicio del grupo y que no pongan al grupo a su servicio. Líderes que no sobresalgan por encima de los demás, sino que hagan que todos crezcan junto a él. Son los que se ha dado en llamar líderes servidores. Igual que los catalizadores, sustancias químicas que hacen que las reacciones sean mucho más rápidas o incluso que sean posibles, los líderes servidores son verdaderos catalizadores sociales. En lugar de impedir que otros sobresalgan, están siempre vigilantes en el grupo para detectar quién destaca y en qué destaca, para usar esas habilidades en beneficio de todos. Los líderes servidores trabajan tan duro o más que el resto del grupo. No se limitan a dar órdenes, sino que son los primeros en arremangarse, en ponerse a trabajar si la situación así lo exige. No se creen en posesión de la verdad absoluta, sino que escuchan y aprenden de otros puntos de vista. Y sobre todo, y en el caso particular de la comunidad de lectores del libro Durantia, los líderes servidores dan ejemplo. Viven su vida de acuerdo con las enseñanzas de la quinta revelación. El ejemplo vivo es fundamental. El líder debe reflejar los valores que destilan las enseñanzas del libro, pero de manera natural, no que se vea algo forzado. Esa es la mejor carta de presentación del libro Durantia para todos los que se relacionan con él y no conocen la existencia de estas enseñanzas. Realmente debemos despedir fragancia espiritual, que las personas se sientan a gusto con nosotros y se pregunten qué es lo que ha hecho que vivamos la vida de esa forma. Voy a compartir con vosotros una de mis citas favoritas del documento 195, que nos interpela como creyentes sinceros en la quinta revelación de época y que nos llama a dar lo mejor de nosotros como líderes de una nueva manera de ver la religión que tiene el potencial de transformar nuestra vida y el mundo en el que vivimos. Dice así: en verdad el cristianismo ha hecho un gran servicio a este mundo, pero a quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús viviendo de nuevo en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu, que revelan el Maestro eficazmente a todos los hombres. Es inútil hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo. Tenéis que avanzar desde el lugar donde os encontráis. La cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminarse con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. Y cuando Jesús sea elevado así, atraerá a todos los hombres hacia él. Los discípulos de Jesús deberían de ser más que conquistadores e incluso fuentes desbordantes de inspiración y de vida realzada para todos los hombres. La religión no es más que un humanismo elevado hasta que se hace divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. No se pretende, sin embargo, que seamos perfectos, porque todos tenemos derecho a tener un mal día. Pero sí que es cierto que los líderes servidores se esfuerzan por vivir a la altura de las enseñanzas, igual que los apóstoles en su día, cuando la cuarta revelación se otorgó en carne y hueso como Jesús de Nazaret. Quizás se podría pensar que un líder así no tiene poder,
y corre el riesgo de no ser escuchado. Pero no es así. Precisamente tiene la autoridad que da ser ejemplo vivo. Una autoridad que no reclama para sí ante los demás, sino que son los demás los que la reconocen y apoyan por representar la visión de todo el grupo. En el libro Durantia nos ofrecen ejemplos de líderes magníficos. En cada una de las 4 revelaciones de época anteriores tenemos personajes que nos inspiran, que no solo dan muestras de grandeza moral y espiritual, sino que también trabajan duro para servir a los demás. También, como no, tenemos antiejemplos, o sea, personajes que nos muestran precisamente lo que no debe hacer un líder. En la primera revelación de época tenemos, por supuesto, a Abán y a Amadón, que durante milenios y milenios trabajaron incansablemente por elevar la civilización de nuestro mundo con la ayuda de miles de generaciones de humanos de aquellos tiempos. Y también tenemos los antiejemplos de Lucifer y de Caligastia, que justamente pretendían imponer sus puntos de vista sin respetar el libre albedrío de los seres que tenían a su cargo. En la segunda revelación de época tenemos a Adán y Eva. Aunque cometieron una falta, es cierto, también es cierto que supieron sobreponerse y dedicaron su estancia en la tierra a hacer todo lo posible por salvar la misión para la que fueron enviados. En la tercera revelación de época tenemos el ejemplo de Melquisedec y de Abraham. El primero, Maquiventa Melquisedec, un líder de una importante orden celestial. El segundo, un líder humano notable, que ayudó a Melquisedec a que el concepto de Dios no se perdiera para el mundo. En la cuarta revelación de época tenemos, como no, el magnífico ejemplo de Jesús de Nazaret, que tiene como contrapunto los antiejemplos de los líderes religiosos judíos de su tiempo, que también, como los seguidores de la rebelión de Lucifer, en última instancia atentaban contra el libre albedrío de los creyentes judíos y no vacilaron en deshacerse de Jesús para no ver cuestionada su autoridad. Y llegados a este punto, puede que os preguntéis, ¿y quiénes son los líderes de la quinta revelación de época? En este caso, a diferencia de las revelaciones anteriores, no hay una figura de autoridad visible detrás, ni Caligastia, Adán y Eva, un Melquisedec, un Jesús de Nazaret. La quinta revelación vino en forma de libro, que además no tiene un solo autor, sino que tiene muchos autores diferentes y son autores que ni siquiera son humanos. Son autores a los que no podemos ver y que solo nos hablan a través de las páginas del libro Durantia. Esta es una importante diferencia, que me lleva a pensar que los líderes y los maestros de la quinta revelación de época no son un puñado de personas elegidas, sino que todos los creyentes sinceros en las enseñanzas del libro están llamados a ser líderes en sus respectivos entornos y lugares de origen. Para abordar los retos de muchos tipos a los que nos enfrentamos como civilización, el mundo necesita un tipo diferente de liderazgo, pero también de organizaciones. Por supuesto, los líderes no son nada si no hay un grupo que les dé apoyo, independientemente del tipo de organización que adopte ese grupo. Solemos concebir a los líderes autoritarios como la cabeza visible de una organización cuya jerarquía es piramidal. Recordemos, por ejemplo, pues una vez más, la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, cardenales en el siguiente nivel, obispos en el siguiente nivel inferior, y sacerdotes en los niveles inferiores y después pues, la comunidad de cristianos de base. Pero, ¿qué tipo de organización deben tener como cabezas visibles a los líderes servidores? A otro tipo de líderes que no sean los líderes autoritarios de antaño. Está claro que en este nuevo tipo de organización la base desempeña un papel mucho más importante
que en las organizaciones jerarquizadas presididas por líderes de autoridad. Y es natural que así sea, pues en este tipo de organización todos sus miembros son importantes y deben poder expresar sus puntos de vista. En el caso de la comunidad de lectores del libro de Urantia, puesto que no existe nada parecido a una interpretación oficial del libro, se sigue de manera natural que no hay maestros, no hay eruditos, expertos que tengan una autoridad situada por encima de cualquier otro lector. Esto hace que la misma naturaleza de la comunidad impida que haya líderes de autoridad a la antigua usanza y nos da la gran oportunidad de formar parte de un movimiento distinto al de las religiones institucionalizadas, comunidades religiosas o cualquier otro grupo humano al que podamos o queramos compararnos. Como comunidad de personas comprometidas con llevar a la práctica las enseñanzas del libro de Urantia y darlas a conocer a otros buscadores de la verdad, somos pioneros en muchos aspectos, lo que nos lleva a enfrentarnos a una serie de desafíos que voy a exponer a continuación. El primero que he enumerado es el de que somos personas religiosas, pero sin ser iglesia, tal como se conoce la palabra iglesia. Los que pertenecemos a esta comunidad de lectores del libro hacemos mucho más que leer el libro. Somos más que simples lectores. Somos personas religiosas, esto es, en las que la religión, entendida como experiencia personal con Dios, es una parte fundamental y omnipresente en nuestra vida cotidiana. ¿Implica esto que debamos formar parte de una iglesia tal como se entiende este término? ¿Debemos crear algún tipo de ritual o de oración en grupo que nos distinga de otros grupos religiosos? En mi opinión, no. Si bien es cierto que los reveladores admiten la importancia de los rituales y el poder de la oración en grupo. Para vivir y difundir las enseñanzas del libro no necesitamos una iglesia, y mucho menos un clero. De alguna manera, podríamos considerar que las reuniones de grupo de estudio y los eventos en los que se reúnen los lectores del libro de Urantia, como son conferencias, seminarios, como este mismo evento en el que estamos participando, son de alguna manera nuestra celebración religiosa particular. Una de las cosas que a mí particularmente me gustan de formar parte de esta comunidad es que no tenemos un nombre como tal, aparte de, bueno, más allá de comunidad Urantia o de lectores del libro de Urantia. Alguna vez se nos ha dado en llamar urantianos cuando esa denominación designa en realidad a todos los habitantes del planeta Tierra. Así que tampoco se ajusta realmente a lo que somos en cuanto grupo. Todas esas denominaciones se quedan cortas por un motivo o por otro. Pues creo que somos mucho más que lectores de un libro, como he dicho antes, y todo lo que lleve asociado la palabra Urantia debería referirse al planeta Tierra, más que a la quinta revelación de época. El segundo desafío que he enumerado es es el de estar cohesionados, pero no tener líderes de autoridad. Este quizás sea el aspecto que más me preocupe, entre comillas, y más aún en la etapa de desarrollo en la que nos encontramos ahora como comunidad. Ahora mismo las organizaciones de lectores del libro de Urantia son grupos, bueno, de tipo social, esto es, que están comprometidos con la difusión de las enseñanzas del libro de Urantia, pero no deciden en aspectos que tienen que ver con la preservación de la revelación como tal, ya que de la publicación, traducción y protección del texto del libro se encarga la Fundación Urantia. El libro de Urantia, como sabéis, se publicó en su versión original en inglés en 1955, de modo que la comunidad Urantia ha ido creciendo lentamente desde entonces, desde que surgió el foro, pasando por la Urantia Brotherhood, hasta hoy,
en la que hay dos grandes asociaciones que aspiran a integrar a la comunidad Urantia, que son la Asociación Urantia Internacional y la Urantia Book Fellowship. De todas formas, no debemos creer que fuera de esas organizaciones no hay comunidad Urantia. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje desconocido, pero significativo, de personas que siguen las enseñanzas del libro de Urantia, pero que no pertenecen activamente a ninguna de las dos organizaciones o a alguna asociación nacional o local que esté bajo el paraguas de estas dos organizaciones principales. Puede que estas personas pertenezcan a algún grupo de estudio, pero la mayoría ni siquiera conocen a otros lectores del libro y puede ser que incluso ni les interese saber de otras personas que leen el libro o que exista otra comunidad. Todo esto, junto con la ausencia de jerarquías y de líderes de autoridad, hace que la comunidad Urantia como tal sea en la actualidad algo difusa y poco definida, lo cual no es un inconveniente en absoluto si sabemos gestionarlo y dirigirlo. El tercer desafío que veo es el de que somos una comunidad de alcance mundial, pero sin sucursales en todo el mundo. La comunidad Urantia, de hecho, pretende ser un grupo de alcance mundial que esté presente en todos los países y territorios del planeta. Hoy esta meta está muy lejos de lograrse, pues son muchos más los países que no tienen asociaciones Urantia que los que sí las tienen. Además, salvo la Fundación Urantia, muy pocas asociaciones tienen una sede física que sirva como punto de referencia para todos aquellos que están interesados en formar parte de la comunidad de manera activa. Por suerte, Internet ha servido como punto de referencia y contacto virtual que ha facilitado muchísimo poder contactar con otros lectores y líderes de la comunidad Urantia a falta de una dirección o una ubicación física a la que acudir. Siempre he creído que la aparición de Internet fue providencial en el desarrollo de la comunidad Urantia, que sobre todo en estos primeros años está muy dispersa geográficamente. Yo lo veo incluso en mi país, o sea que los grupos de estudio pues están alejados relativamente los unos de los otros, ¿no? Parece indudable que la comunidad ha ido creciendo a medida que el uso de Internet se hizo cada vez más generalizado. Los lazos virtuales, aunque son valiosos, son desde luego menos sólidos que los que se establecen cara a cara. Por eso es todo un reto reforzar los vínculos de diferentes maneras, como por ejemplo con eventos presenciales que fomenten la interacción entre personas. Es todo un reto cuando faltan sedes físicas, pero por la propia naturaleza de la comunidad, en la que el trabajo es llevado a cabo en su mayor parte por voluntarios, es necesaria una dosis muy alta de motivación y de sentido de propósito para mantener estos vínculos. En este aspecto, no existen precedentes en las revelaciones anteriores. Si recordáis, todas se transmitieron de persona a persona y había líderes visibles que transmitían esos conocimientos revelados. Por otro lado, los seguidores estaban reunidos en comunidades donde se conocían en persona, en lugares de culto donde podían reunirse periódicamente. Y en nuestro caso no es así, estamos bastante dispersos. El gran reto es justamente reunirnos para crear comunidad. Y en eso Internet ha demostrado ser una herramienta fundamental. Eso sí, hay que dedicar cierto esfuerzo a reforzar esos vínculos que de lo contrario acabarían siendo demasiado líquidos, por así decir. El cuarto desafío que he enumerado es el de difundir una revelación de época sin caer en errores pasados. La quinta revelación de época es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar, que Urantia no puede desaprovechar. Si bien es cierto que somos humanos
y como tales pues somos imperfectos, somos falibles. Tenemos menos posibilidades de equivocarnos si echamos mano de la sabiduría de nuestro ajustador por un lado y de la sabiduría del grupo por otro. Hace un tiempo leí una frase en relación con las dinámicas de grupo que me pareció muy acertada y que dice que cuando 10 personas piensan lo mismo, al menos hay una persona que no está pensando. Y ese es un lujo que como comunidad Durantia no podemos permitirnos. Se debe fomentar que todas las opiniones puedan ser escuchadas y consideradas, pues de lo contrario nos estamos perdiendo nuevos enfoques, aspectos que no se estaban teniendo en cuenta, problemas a los que no se les había prestado atención, etc. No repitamos el patrón de las antiguas maneras de líderes de otros tiempos de reprimir a los que discrepan sin escuchar antes lo que tienen que decir. Una vez repasados estos desafíos, me gustaría ahora dar un repaso a los errores más importantes en los que, a mi parecer, corremos el riesgo de incurrir, tomando como referencia lo que ocurrió en las revelaciones de época anteriores. El primero es el riesgo de querer hacer mucho en poco tiempo. En otras palabras, sustituir la evolución por la revolución. Este fue uno de los grandes errores de Lucifer y de Caligastia y de todos los que siguieron en general la rebelión de Lucifer, en los que no debemos caer si queremos que las enseñanzas vayan calando paulatinamente en las personas a medida que estén dispuestas y preparadas para recibirlas. El segundo sería el riesgo de interferir en el libre albedrío de los demás. Otro de los grandes fallos de la primera revelación fue justo este. El libre albedrío de los demás es sagrado. No se trata de borrar de un plumazo las creencias de nadie, por muy erróneas o disparatadas que nos parezcan, sino de construir a partir de lo bueno de esas creencias. En eso el maestro nos daba un ejemplo sublime, porque era justamente lo que hacía en todas sus interacciones con las personas con las que se encontraba. Siempre trataba de edificar una verdad superior sobre las creencias de las personas con las que trataba. El tercer riesgo es el de tomar atajos. Este fue el error que se cometió en la segunda revelación de época, en la falta de Adán y Eva. Hay un plan sabio que está muy bien expresado en el libro Durantia, que refleja la sabiduría divina, una sabiduría que supera en mucho la que podamos tener nosotros como seres humanos imperfectos. Simplemente se trata de vivir según esa sabiduría. Los frutos llegarán tarde o temprano. No caigamos en la tentación de Serapatatia, el líder nodita, que quería ver resultados del plan de mejora biológica en su vida, a lo largo de su vida, porque esa no es la manera sabia de actuar. Pensemos que estamos inmersos en una larga carrera de relevos. Somos simplemente un eslabón más en la cadena que ha de transmitir las enseñanzas de la quinta revelación en el tiempo. Y recordemos que la fuerza de toda cadena está siempre en su eslabón más débil. El cuarto riesgo sería el de aprovechar la revelación en beneficio de asuntos mundanos. Este fue, sin duda, el error de Abraham, que quiso aprovechar su alianza con Melquisedec para subyugar a los pueblos que le rodeaban. La misión que nos ocupa es nada más y nada menos que espiritual, lo cual me lleva al siguiente riesgo, que es el de institucionalizar la quinta revelación. Este es el error que cometieron los seguidores del cristianismo a partir de las enseñanzas de Jesús, de la cuarta revelación de época. La creación de un clero, de una jerarquía, dogmatizar las enseñanzas del maestro, centrarse en la religión sobre Jesús en lugar de en la religión de Jesús. Y no solo eso,
sino que se inmiscuyeron en todos los ámbitos de la sociedad de su tiempo. Hay un párrafo del documento 195 que expresa este riesgo de manera magnífica y que está aquí. Dice: las enseñanzas de Jesús, contenidas en el mensaje cristiano, fueron introducidas repentinamente en esta etapa de la sociedad humana. Esta situación significó un conflicto inmediato entre las antiguas prácticas religiosas y la nueva versión cristianizada del mensaje de Jesús al mundo. Este conflicto tenía que terminar, o bien en una victoria inequívoca de lo antiguo o de lo nuevo, o en algún tipo de compromiso. La historia demuestra que la lucha terminó en un compromiso. El cristianismo se atrevió a abarcar demasiadas cosas como para que un pueblo cualquiera pudiera asimilarlas en una o dos generaciones. No se trataba de un simple llamamiento espiritual, tal como Jesús lo había presentado a las almas de los hombres. El cristianismo adoptó muy pronto una actitud decidida sobre los ritos religiosos, la educación, la magia, la medicina, el arte, la literatura, la ley, el gobierno, la moral, la reglamentación sexual, la poligamia y, en menor grado, incluso la esclavitud. El cristianismo no se presentó simplemente como una nueva religión, cosa que estaban esperando todo el Imperio Romano y todo Oriente, sino como un nuevo orden de sociedad humana. Y esta pretensión como tal precipitó rápidamente el conflicto sociomoral de los siglos. Así que para mí está claro que no puede o no debería haber una iglesia urantiana, ni un partido político urantiano. Y con esto pues sabéis a lo que me refiero. Por supuesto que los creyentes de la Quinta Revelación pueden participar en iglesias o en partidos políticos si consideran que esa es su llamada de servicio, si consideran que allí es donde pueden ser útiles participando en este tipo de instituciones, pero siempre a título personal, como creyentes individuales en la religión personal. Hay unas palabras de Jesús que siempre me han parecido muy apropiadas para describir el desafío al que se enfrenta la comunidad urantia para dar a conocer las enseñanzas del libro, y es esta cita que está en el documento 150 y que dice: podéis ver por vosotros mismos que la cosecha es abundante, pero que los obreros son pocos, o los trabajadores, depende de cómo lo queramos ver. En mis casi 18 años de implicación activa en la comunidad urantia, aunque llevo más tiempo leyendo el libro, he visto a muchas personas ir y venir. Algunas empezaron con un entusiasmo enorme, pero por un motivo o por otro desaparecieron de la primera línea y no se volvió a saber de ellos. Son realmente muy pocas personas las que mantienen un compromiso duradero con la difusión de las enseñanzas del libro y con la construcción de una sólida comunidad urantia. Siempre recuerdo la excelente presentación que dio Chris Wood, el anterior presidente de la Asociación Urantia Internacional, en la que clasificaba a los lectores del libro de acuerdo con su grado de compromiso, y al final de esta clasificación hablaba de las personas ultraactivas, que eran personas que dedicaban mucho tiempo y muchas energías todos los días a la comunidad urantia y al trabajo para dar a conocer la revelación y la difusión de las enseñanzas. La mayor parte de las veces el peso recae sobre estas personas ultraactivas, que suelen ser muy pocas. Y esto es crítico hasta cierto punto, pues hace que su ausencia, ya sea por enfermedad, por fallecimiento o simplemente por cambio de circunstancias personales, que a todos nos pueden suceder, llevan a que el desarrollo de la comunidad urantia en su ámbito de acción se vea retrasado o, en el peor de los casos, que incluso se retroceda a niveles anteriores o a situaciones anteriores a la presencia o al compromiso de estas personas. Además, tampoco es deseable
que esas personas se acaben saturando y quemando por estar demasiado sobrecargadas de trabajo. También hemos de pensar que mucha gente pues tiene sus trabajos, tiene familia que atender, o sea, tienen otras obligaciones y no es fácil compaginar las dos cosas. A veces, en el caso de estas personas con un gran nivel de compromiso, es necesario que de vez en cuando den un paso atrás, vuelvan a la segunda fila para cargar energías y vuelvan con nuevos bríos. ¿Cuántas veces hemos visto que los grupos de estudio se acaban desintegrando? Pues el anfitrión o el líder ha fallecido, ha enfermado, o simplemente sus circunstancias vitales le han llevado a no poder mantener el grupo más tiempo. Y lo mismo puede verse en los niveles nacionales e internacionales. Nos gusta pensar, y de hecho debería ser así, que nadie es imprescindible, que todo el mundo puede ser intercambiable en un momento dado. Pero lo cierto es que a veces recae demasiado peso en personas concretas y su ausencia puede poner en peligro la misión de difundir las enseñanzas del libro. Si tenemos en cuenta que The Urantia Book se publicó en 1955 y que las traducciones a los principales idiomas se publicaron mucho después, por ejemplo, pues tenemos en el caso de la traducción al español en 1993, en 2007 la traducción al portugués, y que disponer del libro en el idioma de una comunidad cultural concreta es una condición imprescindible para que se desarrollen grupos de lectores y en última instancia se desarrolle comunidad Urantia dentro de esos grupos lingüísticos, está claro que la comunidad Urantia en los países de habla española y portuguesa está apenas en sus primeras etapas. Todavía queda mucho trabajo pendiente e imprescindible desde el punto de vista de las organizaciones Urantia. Y aquí pues he querido enumerar parte de todo el trabajo que hay que hacer y que tenemos por hacer. En primer lugar, recopilar información de contacto de lectores. Cuando somos tan pocos, es fundamental que sepamos quién pertenece a nuestra comunidad, pues a partir de ahí es cuando podemos construir una red de contactos que nos cohesione. También tener un escaparate fácilmente visible y accesible en Internet para que a los interesados en el libro les sea fácil encontrarnos y contactarnos en las redes sociales. En este caso, Google es nuestro gran aliado y también nuestra primera línea de defensa en caso de ataques de otros grupos que, bueno, que también se podrían producir. El tercer punto sería responder de manera ágil y rápida a peticiones de lectores aislados. Quien dice peticiones, pues dice preguntas, aclaración de dudas, cualquier cosa, ¿no? No puede ser que una persona que está empezando a leer el libro o que quiere conocer a otros lectores no tenga claro a quién acudir o su mensaje quede sin respuesta. Si no respondemos a sus peticiones, ¿quién sabe si nos podemos estar perdiendo a un futuro líder? Ese es un lujo que no nos podemos permitir en esta etapa de la difusión de las enseñanzas. Y bueno, yo diría que en ninguna de las etapas. Y menos cuando se trata de personas jóvenes, pues el relevo generacional es algo que debemos fomentar y cuidar, sobre todo cuando se trata de una misión tan a largo plazo como esta. Y por último, el último punto de trabajo por hacer sería crear planes de difusión y educación relacionados con las enseñanzas del libro. Hay que organizar eventos presenciales o virtuales, según la disposición, para que los lectores se conozcan, resuelvan sus dudas, para que se animen a crear grupos de estudio. Aquí os voy a dar un ejemplo personal. En mi caso, el evento que hizo que me decidiera crear un grupo de estudio
fue la visita que hizo a Barcelona el fideicomisario Richard Killer y Víctor García Bori, que también estaba en aquel momento trabajando en la Fundación Urantia, allá por el año 2003. Y sé además que se creó otro grupo de estudio más en España a raíz de aquella visita. Y eso, que el objetivo de esa visita no era precisamente ese, el de que se crearan grupos de estudio en España, pero lo cierto es que empezaron. Nunca sabemos lo que un evento puede desencadenar entre un grupo de lectores, y tampoco debemos desdeñar la oportunidad de forjar amistades y vínculos que surgen en los eventos de lectores y que pueden llevar a emprender proyectos conjuntos de difusión. Volviendo de nuevo a un ejemplo personal, en mi caso, conocer a otros lectores de otros países en conferencias Urantia me ha hecho participar en traducciones de trabajos secundarios y en formar parte de otras empresas educativas relacionadas con el libro de Urantia. La verdad es que en los eventos de lectores se producen muchas sinergias que deberíamos aprovechar, porque son semillas para proyectos futuros de diseminación de las enseñanzas. Y bueno, llegamos ya un poco al punto de las conclusiones. Como dijo una vez mi querido amigo Carmelo, al que desde aquí mando un beso al cielo, los lectores del libro de Urantia somos unos elegidos, pero somos unos elegidos para trabajar duro. En ese sentido, y a pesar de que la cosecha es abundante y de que los trabajadores pocos, no debemos sentirnos abrumados. Aunque todavía no seamos muy numerosos, debemos tener en cuenta que un grupo social de seres humanos que trabaja en armonía coordinada representa una fuerza mucho más grande que la simple suma de sus componentes, como nos dicen en el libro, en el documento 133. Sí que es cierto que es mucho lo que queda por hacer, pero en el libro de Urantia nos recuerdan varias veces que con Dios todas las cosas son posibles. Y de entre todas las referencias a esta frase, me quedo con una que aparece en el documento 163 y que son palabras de Jesús. Dice: muchas cosas que son imposibles para el hombre no están fuera del alcance del Padre que está en los cielos. Deberíamos reconocer más bien que con Dios todas las cosas son posibles. En este trabajo de dar a conocer la buena nueva de la quinta revelación, no debemos sentirnos cohibidos ante la palabra líder, porque no es de un líder carismático ni autoritario de lo que estamos hablando, sino de los líderes servidores. Estamos hablando de servir a nuestros semejantes en aquello para lo que estemos más capacitados. Se trata de hacer que nuestros talentos rindan, recordando la parábola de los talentos, y eso se consigue con servicio, servicio y más servicio. No olvidemos que en última instancia se trata de dar a conocer a Dios y su infinito amor hacia nosotros a todos aquellos que están confundidos, deprimidos y asustados. Y yo os pregunto, ¿quién no es capaz de ayudar al que lo necesita? Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Olga. Tenemos unos minutos para un par de preguntas o comentarios si quieren participar. Federico Albert. quiere participar. Oh. Thank you. Ok, muchísimas gracias. Déjeme prender mi cámara. Solo quería tomar un momento para decirle, quiero agregar la perspectiva. Yo creo que es importante recordar que nosotros existimos en el contexto de una crisis de autoridad. Nosotros vivimos en el contexto de una rebelión y también de la caída de Adán y Eva, y también nuestra disposición ante la autoridad y ante las organizaciones, dentro de las organizaciones, la autoridad dentro organizativa está sujeta a esta
esta horrible set de circunstancias. Y adicionalmente a esto, tenemos la situación donde hay ciertos factores psicológicos o dinámicas psicológicas que trabajan con este tipo de problemas. Es como perder un padre, por ejemplo. Es como de pronto lo divino entra tanto individualmente por medio de nuestro ajustador de pensamiento y también llega a nosotros colectivamente por medio de la revelación de la época, este conocimiento. Y si perdemos un padre, aún en el mejor de las circunstancias, el padre que se queda va a hacer su mejor intento para enseñarle al hijo que todo va a estar bien y que todo va a estar bien y que podrás tener una buena vida, aunque perdimos este padre y tenemos estas circunstancias. Pero si un padre se va bajo unas malas circunstancias, aún podemos tener la demonización de ese rol, de ese padre. Entonces yo creo que aquí sufrimos muchísimo en estos días y tenemos que tener muchísimo cuidado sobre descontar la importancia del liderazgo organizado. Y tenemos que recordar siempre que estamos en un contexto donde la diferencia entre la revelación cuarta y la revelación quinta epocal alimenta directamente dentro del manifiesto de Lucifer con respecto a la inteligencia. El manifiesto de Lucifer declaró que toda la inteligencia es igual y eso fue parte del juego, porque ahí no tenemos una respuesta, una responsabilidad altruista asociada con mayor inteligencia. Y la cuarta revelación epocal, porque es el evangelio, el mensaje del evangelio sencillo y es muy fácil asociado con la más amplia gama de inteligencia. En cambio, la quinta revelación claramente está asociado con una inteligencia que requiere más profundidad de la amplia más de las personas más educadas o los más sofisticados o los que están listos en recibirlo, los que leen el libro. Entonces hay una tendencia en nuestra comunidad de querer atontar la revelación y volver a escribir la revelación cuarta. Y es casi como decir, como el corazón es esencial a la vida y las manos no son esenciales, entonces podemos tener una conversación sobre simplemente ignoremos las manos y no las utilicemos en la vida, porque el corazón es lo que realmente importa y necesitamos enfocarnos en el corazón. No se preocupen sobre esas manos, porque no todo el mundo puede utilizar estas manos tan efectivamente, pero todos tienen un corazón que es puro oro y vienen todas estas sofistrías que en su esencia son muy antiautoritarias y yo solo pienso que necesitamos tener caución y tener alerta sobre estas tendencias. Gracias. Gracias, Halber. Sí, realmente, bueno, tenemos muchos retos ante nosotros y bueno, y todos vienen un poco arrastrados de la rebelión de Lucifer, de la falta de Adán y Eva. Realmente somos un planeta atípico en muchos sentidos, pero también, bueno, es una situación muy estimulante, por otro lado, ¿no? Y realmente yo creo que a todos los que, bueno, nos gustan los retos, pues es una oportunidad de oro para hacerlo mejor que las veces anteriores y para no repetir, como dije en mi presentación, errores pasados que son los que tenemos que evitar a toda costa porque tenemos la gran oportunidad de hacerlo mejor esta vez.